Hola, ¿cómo están? Bien, continuamos con nuestras clases de electrotecnia. En esta clase, que es la número 3, veremos los métodos de arranque para motores trifásicos asincrónicos. Poner en marcha un motor eléctrico, en este caso un motor trifásico, implica que la fuerza del motor, que llamamos cupla motora, eh, pueda vencer la inercia, es decir, pueda comenzar a mover el peso del rotor junto con el mecanismo que tenga acoplado, ¿sí? Al peso del rotor le vamos a llamar cupla resistente, ¿sí? Y a lo que tenga conectado le vamos a llamar carga mecánica. Cuando el motor comienza a funcionar, producto de la cupla resistente, va aumentando su velocidad progresivamente hasta llegar a su valor de velocidad nominal. ¿Cuándo logra esto? Bueno, cuando exista un equilibrio entre el par motor y la cupla resistente. Eh, Vamos a tener, para el caso de los motores trifásicos, vamos a tener varios métodos de arranque, ¿sí? Entre ellos tendremos el arranque directo, donde el motor se va a conectar a la red, y los arranques a tensión reducida, entre los que están el arranque mediante resistencias en el rotor, que es de uso exclusivo para los motores trifásicos con rotor bobinado. Eh, Luego tendremos el arranque estrella-triángulo, que es el método de arranque más utilizado para este tipo de motor. Y también tenemos el arranque por autotransformador, que lo van a encontrar en muchas instalaciones industriales, y los arranques electrónicos. Bueno, veamos el primer método, el arranque directo. Simplemente acá se trata de conectar los tres cables de la red trifásica directamente a los bobinados del motor, ¿sí? Este método de arranque se utiliza en motores de pequeña potencia, ¿sí? De pocos HP o pocos caballos vapor. Eh, bueno, en primer lugar, tenemos que recordar que los motores trifásicos tienen accesibles 6 terminales, ¿sí? En su caja de conexión debido a sus tres bobinas, y que según como los requerimientos de red, los datos de placa característica o de diseño del motor, estos se pueden conectar tanto en estrella como en triángulo. ¿Qué elementos se van a utilizar para el arranque directo? Bueno, tenemos varias opciones. La primera es utilizar un interruptor tripolar con el acompañamiento de fusibles, ¿sí? Esto que vemos acá en el esquema. El interruptor tripolar, ¿sí? Y los fusibles de protección, ¿sí? Recordemos que el motor puede estar sometido a acciones de sobrecarga, ¿sí? Si la carga mecánica del sistema que tiene acoplado, ¿sí? Es muy pesado, así que hay que protegerlo. La segunda opción que podemos encontrarnos es que tengamos un interruptor guardamotor, ¿sí? Que está representado acá con este símbolo. El interruptor guardamotor es una protección, es un interruptor de accionamiento automático, ¿eh? Diseñado exclusivamente para proteger a los motores eléctricos. Por último, nos vamos a encontrar con lo más clásico, es el uso del contactor, que tenemos marcado
indicado acá sus contactos principales, acompañado de un relé térmico, ¿sí? Que lo tenemos a continuación del contactor. Obviamente en la parte superior del esquema nos encontramos con un elemento de apertura-cierre del circuito, ¿sí? En particular, el relé térmico es el que va a proteger al motor por sobrecarga y también por falta de fase. Bien, para cerrar este tema, vamos a ver un video. Los motores de inducción trifásicos tienen 3 embobinados independientes, uno para cada fase. Cada bobinado tiene 2 terminales, nombrados U1 y U2, V1 y V2, así como W1 y W2, los cuales suelen estar distribuidos de la siguiente manera en los bornes de conexión. Dependiendo de la configuración de los puentes de conexión, podemos tener un motor conectado en estrella o en delta, también conocido como triángulo. Si 2 puentes de conexión se colocan uniendo los bornes W2, U2 y V2, se obtiene una conexión en estrella. En cambio, si se colocan 3 puentes de conexión uniendo los bornes U1 con W2, V1 con U2 y W1 con V2, obtendremos una conexión delta. Generalmente en motores pequeños no es necesario controlar la corriente de arranque, por lo que se puede aplicar directamente a sus bornes la tensión nominal a la que debe trabajar. A esto se le llama arranque a tensión plena. Para este ejemplo de arranque a tensión plena, el circuito de potencia ilustra un guardamotor que protege el sistema de cortocircuitos y sobrecarga, al cual se le conectan las 3 fases. Enseguida se conecta un contactor que realiza la conexión y desconexión del circuito. Asociado a él encontramos un relé térmico que protege de sobrecargas. Las salidas del relé se conectan al motor, ya sea en una configuración delta o estrella. Para este ejemplo se mantiene una conexión estrella. Para el circuito de control, el ejemplo involucra un push button para el arranque y otro para el paro, además de 3 lámparas indicadoras del estado del motor: paro, sobrecarga y encendido, los cuales se conectan de la siguiente manera. Para analizar el funcionamiento del circuito se ilustra de la siguiente manera. Al energizar el circuito, el contactor mantiene abierto el circuito de potencia, y el único camino por el que puede viajar la corriente en el circuito de control es en el contacto auxiliar normalmente cerrado del contactor, y a través de la lámpara indicadora de paro. Al presionar el botón de Start, se energiza la bobina del contactor, permitiendo el paso de potencia por el relé térmico hacia el motor. Los contactos auxiliares del contactor invierten su estado. El normalmente cerrado apaga la lámpara de paro y el normalmente abierto permite el enclavamiento del circuito. Cuando se presiona el botón de paro, la bobina del contactor se desenergiza y este interrumpe la potencia hacia el motor. A su vez, sus contactos auxiliares vuelven a su estado original, provocando que el circuito de control regrese a su estado anterior. Para mostrar el comportamiento del circuito en el caso de sobrecarga, se vuelve a presionar el botón de arranque para energizar el motor. Si el relevador térmico detecta una sobrecarga, sus contactos auxiliares invierten su estado, desenergizando la bobina del contactor, lo cual abre inmediatamente el paso de corriente hacia el motor y enciende la lámpara de sobrecarga. Debido a que los contactos auxiliares del contactor regresaron a su estado normal, la lámpara de paro también enciende. Este comportamiento del circuito se mantiene hasta que se presiona el botón de reset del relevador térmico, el cual restablece los contactos auxiliares y provoca que el circuito regrese a su estado de paro, dejando el circuito listo para arrancar una vez que se haya atendido la falla. Bueno, para saber qué ocurre en el momento de arranque con el par motor y con la corriente eléctrica, vamos a observar las curvas par velocidad y corriente velocidad, ¿sí? Tenemos que recordar que el motor eléctrico, su par motor, tiene que estar en equilibrio con el par resistente, ¿sí? Que es la oposición que va a ser la carga mecánica que tiene acoplada el motor y que obviamente la tiene que mover. Veamos la primera curva, que es la curva par velocidad. Vamos a notar en este gráfico que el eje vertical, ¿sí?, va a representar a los valores del par motor, es decir, la fuerza que tiene que hacer el motor.
Y en el eje horizontal nos encontramos el eje en donde van a estar representados los valores de velocidad. En particular, a nosotros nos va a interesar este punto, ¿sí? Que es el punto en donde se alcanza el valor de velocidad nominal. Veamos en detalle la curva que aparece en esta gráfica, que son dos. Primero, la superior. Esta corresponde al par motor, ¿sí? Esto lo que nos está mostrando que el motor comienza a hacer fuerza de 0 hasta un determinado valor, ¿sí? Y va adquiriendo cierto valor de velocidad. Lo que está ocurriendo ahí es que se está moviendo el rotor, comienza a hacer fuerza para mover el rotor y comienza a arrastrar a la carga mecánica. Por eso van a notar que disminuye. A medida que va aumentando, logra aumentar su velocidad, el par motor aumenta, ¿sí? Hasta llegar a un valor máximo. A partir de ahí, el valor de cupla motora comienza a disminuir, ¿sí? Ese valor de par máximo más o menos se logra cuando el motor alcanza aproximadamente un 80% de su valor de velocidad nominal, ¿sí? Y disminuye hasta lograr o hasta alcanzar el valor de velocidad nominal, ¿sí? Que es en este punto. Este punto está relacionado con la otra curva, que está en la parte inferior, que es la curva que representa el par resistente, es decir, la fuerza que hace la carga mecánica para evitar que el motor gire, obviamente, ¿no? Entonces, a medida que el motor va tomando velocidad, aumenta su valor, pero llega un momento en donde el par motor logra tener el mismo valor que la cupla resistente, ¿sí? Y ahí es donde logra alcanzar la velocidad nominal, adquiriendo también justamente para el par motor nominal el valor de corriente nominal. Bien, vamos a ese punto entonces, al valor de corriente, ¿sí? Bien, acá tenemos las curvas superpuestas y ahora vamos a analizar la curva de corriente, ¿sí? En el eje horizontal sigue siendo el de la velocidad, pero el eje vertical es el que va a representar a los valores de corriente. Lo que observamos acá es que en el momento de arranque la corriente aumenta. ¿Cuánto va a aumentar? Y más o menos va a tomar valores comprendidos entre 3 y 6 veces el valor de corriente nominal. Si este número va a depender mucho de la potencia del motor. Cuanto más grande sea el motor, obviamente va a necesitar demandar más corriente de la red para poder girar. A medida que va aumentando la velocidad, ¿sí? El valor de corriente eléctrica que el motor necesita de la red comienza a disminuir hasta lograr llegar a este punto, que es el punto de equilibrio, y es donde logra tomar el valor de corriente nominal. Es decir, que si nosotros conectamos un motor y le ponemos sobre una de sus fases un amperímetro, veríamos inicialmente que la aguja aumenta considerablemente o nos marca considerablemente un aumento del valor de la corriente y que a medida que el motor logra llegar a su velocidad nominal, ese valor de corriente disminuye. Lo estoy marcando acá en el gráfico, ¿sí? Bien, veamos un video justamente para cerrar todos estos conceptos.
A ver si sale el video. Ahí estamos. Arrancamos el motor en vacío. La tensión es 385 voltios, 386 y tiene un consumo de 0,49 amperios. Vamos a simular con este artilugio la carga, ¿de acuerdo? Vamos a más carga. Ahora el motor va a necesitar más par para mover pues, este peso que tiene ahí. Y arrancamos. Puede con la carga. El consumo de intensidad es mayor que antes para 385 voltios. Así que puede. Si cuando tiene todos los voltios le intento poner mucha carga, evidentemente, a ver si podemos ahí hago, cuanta más fuerza hago yo, hasta poderlo parar, pero evidentemente se dispara. ¿De acuerdo? Bien, dentro del arranque directo podemos hablar de la inversión de marcha de un motor trifásico, ¿sí? Es muy sencillo, simplemente con cambiar dos de los cables de conexión, es decir, permutar dos de las fases, se logra que el motor cambie el sentido de giro, ¿sí? Y esto es posible porque, digamos, al cambiar la alimentación de 1 por B1, o de U1 por W1 o de B1 por W1, ¿sí? Se invierte el sentido de giro del campo magnético giratorio. Bien, formas de realizarlo. Nos podemos encontrar con un interruptor manual, ¿sí? Que va a ser un conmutador rotativo. Bien, veámoslo acá con un poquito más de detalle, ¿sí? Bueno, acá tenemos los contactos, ¿sí? O sea, la vista interna, ¿sí? De la posición de los contactos de este interruptor rotativo. En esta segunda imagen ya estamos en la posición 1, que sería la posición de giro a la izquierda. Fíjense que los cables de alimentación de red pasan directamente, ¿sí? a los terminales del motor, ¿sí? Voy a tratar de hacerlo en el mismo color. Y el último es verde. ¿Sí? Siempre que tengamos un esquema tenemos que hacer este recorrido, este análisis, ¿sí? Si obviamente si no lo interpretamos así a primera vista. Bueno, vamos a la otra posición. La posición 2, que es de giro a la derecha. A ver, el primer terminal, el de línea 1, ¿sí? Que es el de color azul, sigue estando en el mismo lugar. Ahora, veamos qué ocurre con el segundo terminal, con la fase 2, ¿sí? La de color rojo. Fíjense que está en la fase 2, que es la del medio, pero el interruptor internamente provoca que vaya al tercer elemento, ¿sí? No está pasando como en la posición 1. Y obviamente si cambio la conexión de la fase 2 en rojo, va a cambiar la conexión de la fase 3, que es la que está en verde, ¿sí? Cruza. Bueno, de esta manera se consigue la inversión de los conductores y obviamente la inversión del giro del motor. Bueno, otro método es el de utilizar contactores, ¿sí? Donde vamos a tener dos contactores, ¿sí? El contactor 1, que se va a utilizar para giro a la izquierda, y el contactor 2, que se va a utilizar para el giro hacia la derecha. Bueno, a ver, hagamos ese análisis de seguir las líneas, ¿no? Para ver para dónde va cada cable, a ver cómo está puesto esto. Tenemos la fase 1, ¿sí? Que pinté ahí en azul. La fase 2, a ver, vamos a cambiar de color. La fase 2 en rojo
y por último la fase 3 en verde, ¿sí? Con el contactor 1. Ahora, cuando funciona el contactor 2, sigamos el caminito, ¿sí? La fase azul, que es la primera, viene por acá y, oh caramba, fue acá el terminal del medio, ¿sí? En este caso el contactor está invirtiendo fase 1 por fase 2, ¿eh? Vamos a ver qué ocurre con el rojo. A ver, borro todas las líneas para que se vea un poquito mejor. O sea, ya quedó en evidencia que la fase 1 permuta a la segunda posición. Así que la fase 2, que es esta que está acá en rojo, es la línea del medio. Fíjense que va hacia la fase 1, ¿sí? En este caso con los contactores, como dije antes, estamos permutando 1 con 2. Y la fase verde, ¿sí? Que es la del extremo derecho, sigue en el terminal derecho, ¿sí? En W1. Continuando con los métodos de arranque, vamos a ver el más clásico, el arranque estrella-triángulo. Este método de arranque es utilizado en los motores trifásicos asincrónicos con rotor tipo jaula. La idea de este método es reducir el valor de corriente. Para ello lo que se va a hacer es reducir el valor de tensión aplicada, ¿sí? Recordemos que hay una relación directa, ¿sí? Entre la tensión y la corriente. A mayor tensión, más corriente, y al revés. A menor tensión, menor corriente. Lo que se va a hacer es poner en marcha el motor en dos etapas. En la primera etapa se va a utilizar la conexión estrella. Sabemos por la clase anterior que cuando las bobinas se conectan en estrella reciben un valor menor de tensión y por ende van a recibir un menor valor de corriente. Luego se va a conmutar, se van a cambiar las conexiones del motor para que éste quede conectado en triángulo, donde también, producto de lo que vimos en la clase pasada, sabemos que los bobinados conectados en triángulo reciben el valor de tensión nominal y por ende van a circular a través de él el valor de corriente nominal. Bien, ¿qué se puede utilizar para hacer un arranque estrella-triángulo? Bueno, vamos a tener dos opciones. La primera opción es la opción de un conmutador manual rotativo de 3 posiciones. Va a tener la posición de detenido, la posición de estrella y la posición de triángulo. Veamos acá en los esquemas internos del interruptor. Bueno, acá en esta imagen, ¿sí? Lo que tenemos es cómo están puestos, ¿sí? Los terminales de este interruptor rotativo. Y obviamente está en la posición 0. Bueno, nos detenemos en esta. La segunda imagen, que es cuando el interruptor está en la posición 2, que sería la posición de la conexión estrella. Noten algo, lo que cambió fue este contacto, ¿sí? Aparte del de la izquierda, que es el contactor que son los contactos de alimentación de línea, ¿no? Noten que el cambio de posición, ¿sí? Llega la fase 1, la fase 2 y la fase 3 directamente, ¿sí? A los 3 principios de la bobina. Pero, producto del cambio que pasó acá, ¿sí? Acá se están puenteando estos 3 cables.
Y si seguimos la trayectoria de esos tres cables, lo que se está haciendo es puentear estos tres terminales. Son los finales de las bobinas, ¿sí? De esa manera es que este elemento manual pone en funcionamiento al motor en estrella. Luego, cuando cambia de posición, ¿sí? Se pasa a la tercera posición, que es de la posición triángulo, bueno, el motor sigue recibiendo la tensión de red de manera directa, ¿sí? A sus terminales de principio de bobina, ¿sí? Ahí por lo menos les marqué la primera fase, la de color azul, pero me voy a detener en el otro juego de contactos, ¿sí? En este, esperen que lo marque, ahí está, en este porque salió de la conexión estrella de hacer todo ese puente y vamos a ver qué es lo que está haciendo ahora en esta tercera posición. Bueno, fíjense que en la tercera posición lo que está haciendo es vincular el terminal de arriba con el terminal de abajo. Es decir, está haciendo este puente. Si analizan la segunda línea, que está en color rojo, van a notar que también está puenteando estos dos terminales, ¿sí? Y si analizan la tercera línea, la de color verde, lo mismo, ¿sí? Lo voy a marcar acá porque es más fácil. Los extremos también van a ver que está haciendo este puente, ¿sí? En definitiva, al haber cambiado a esa tercera posición, ¿sí? Uso al motor en triángulo y obviamente ahí alcanzó sus valores nominales de tensión, intensidad de corriente y par motor. La otra opción para el arranque estrella triángulo de un motor trifásico es que se utilicen contactores, ¿sí? En este caso vamos a tener tres contactores, ¿sí? Que son los que aparecen acá en este esquema y no está dibujado en el esquema, porque se dibuja en el esquema de mando. Vamos a tener un temporizador, ¿sí? Bueno, a ver, observemos los contactores que tenemos. En primer lugar, tenemos el contactor de línea, ¿sí? Identificado acá como KM1. Luego tenemos el contactor de la conexión estrella, identificado acá como KM3. Y por último, por esta línea, tenemos al contactor KM2, que es el que hace las conexiones en triángulo. Bien, a ver, borramos esta línea. Bueno, veamos en detalle qué es lo que ocurre. Inicialmente, todos los contactos principales de los contactores están abiertos, ¿sí? Lo que vemos ahora en esta imagen. Cuando se pone en funcionamiento, tenemos que se pone en funcionamiento el contactor 1, ¿sí? Y se pone en funcionamiento el contactor 3, que es el que asegura la conexión estrella. Luego, hay un temporizador que cambia de etapa y hace que el contactor 1 siga funcionando, que es el contactor de línea, deje de funcionar el contactor 3 y comience a funcionar el contactor 2, dejando conectado al motor en triángulo. Esa es la forma en que funciona el sistema de arranque estrella triángulo con contactores.
Bien, a ver, vamos a ver un video ahora que nos ilustre un poquito más. Métodos que tienen como objetivo reducir la corriente de arranque. Algunos de los más utilizados son arranque por resistencia. Emplean otros métodos que tienen como objetivo reducir la corriente de arranque. Algunos de los más utilizados son arranque por resistencia primaria, arranque estrella delta, que es relativamente de bajo costo, arranque por autotransformador, arranque electrónico, como son el arrancador suave y el variador de frecuencia, siendo estos últimos los más costosos. En un arranque estrella delta, también conocido como estrella triángulo, la puesta en marcha del motor trifásico de inducción se realiza mediante una transición entre los devanados del estator. Los puentes en la caja de bornes del motor se omiten y las 6 conexiones de los devanados se conectarán a la red eléctrica con la ayuda de 3 contactores. El objetivo de este método es reducir la corriente de arranque mediante la reducción de la tensión aplicada a los devanados del estator. En un motor que opera normalmente en delta, un arranque directo aplicaría directamente el voltaje de línea a los devanados del motor, haciendo que el voltaje de fase sea igual al de línea. Por el contrario, si para el arranque los devanados del motor son conectados momentáneamente en estrella, el voltaje de fase será aproximadamente el 58% del voltaje de línea, y enseguida se hace la conmutación a delta para la operación normal del motor. Gracias a esto, la corriente de arranque se reduce en un rango de 1.3 a 3 veces la corriente nominal. Sin embargo, el par de arranque se ve afectado, por lo que la configuración estrella triángulo solo es adecuada para sistemas con un par de carga bajo o un par de carga que aumenta con la velocidad. El circuito de potencia se conforma de un interruptor principal. Le siguen 3 contactores denominados contactor de línea, contactor de delta y contactor de estrella. Asimismo, se emplea un relevador de sobrecarga, además de un relevador temporizado, que se encarga de hacer la transición a delta. Este puede ser neumático o electrónico, y está asociado de forma mecánica o eléctrica al contactor de línea. Para explicar el funcionamiento del circuito, lo mostraremos de la siguiente manera. En primer lugar, el contactor de estrella puentea los terminales V2 con U2 y W2. Al mismo tiempo, el contactor de línea aplica la tensión de red a las terminales W1, V1 y U1. Después de transcurrir el tiempo programado, el temporizador desconecta el contactor de estrella y conecta el contactor de delta, aplicando la tensión de red a las terminales V2, U2 y W2. El tiempo requerido para el arranque en estrella depende de la carga del motor y debe mantenerse. Bueno, el arranque estrella triángulo obviamente se va a ver reflejado en las curvas par velocidad y corriente velocidad, ¿sí? Entonces, vamos a analizar estas dos curvas. Son muy sencillas y muy visuales en este caso. A ver, vamos con la de corriente, ¿sí? La intensidad de corriente en condiciones normales para el arranque directo, ya hemos dicho que aumenta más o menos unas 6 veces, ¿sí? Ahora, con el arranque estrella triángulo, al conectarlo en estrella, ¿sí? Esta corriente de arranque cae 3 veces, ¿sí? De tal manera de que el motor, digamos, consume menos corriente debido a que se le aplicó menos tensión. Pero me muevo a la otra curva, la de la cupla velocidad, ojo, porque líneas rectas, el par motor también se redujo, ¿eh? ¿Y esto qué significa? Significa que el motor va a tener menor fuerza para mover toda la carga mecánica que tenga acoplada, ¿sí? En algunos casos se pueden encontrar con que si uno intenta hacer un arranque estrella triángulo y el motor tiene acoplado algo pesado, no va a moverse, no va a girar, ¿sí? Hay mecanismos, obviamente,
que auxilian, ¿sí?, a este problema para que el motor pueda arrancar, pueda llegar a su velocidad nominal y ahí mover la carga que tenga acoplada. Bueno, lo otro que observamos es que más o menos cuando llega al 80% de su velocidad nominal, ¿sí?, la corriente de arranque vuelve a tener un pico, porque obviamente ahí es la transición de conexión estrella a conexión triángulo, así que hay un pequeño pico de arranque hasta que llega a su valor nominal de funcionamiento. Lo mismo ocurre con la cupla motora, ¿sí? En el mismo instante de velocidad que toma el motor para, digamos, hacer la conmutación de estrella a triángulo, también eso va a estar reflejado en la curva de cupla, ¿sí? Llega a un valor, se hace la transición y toma, ¿sí?, el valor de cupla máxima. Bien, para finalizar todo este tema de los arranques, ¿sí?, vamos a ver un video de la empresa Schneider, ¿sí?, que nos va a mostrar sus productos, ¿sí?, para la puesta en marcha de motores trifásicos. Hola, soy Jesús Romero y trabajo en el soporte técnico de Schneider. Hoy os voy a enseñar los principales métodos de arranque de motores trifásicos asíncronos. El arranque directo, el estrella triángulo, el arrancador suave o electrónico y el variador de velocidad. El arranque directo es muy simple. El estator se acopla directamente a la red. Tiene una punta de arranque muy elevada, 10-12 veces la I nominal en sus inicios. Luego esto rebaja 4-8 veces la nominal hasta que alcanzamos la velocidad nominal del motor. ¿Cuáles son sus ventajas? Es muy simple, es económico, es rápido. Desventajas: tiene una punta muy elevada, como hemos dicho. Esto provoca sacudidas mecánicas en el motor y solamente se puede utilizar en motores de baja potencia. El arrancador estrella triángulo se utiliza porque dividimos la intensidad de arranque entre 3. Conectamos un motor de 400/690 en estrella. Al conectarlo en estrella, la intensidad que absorbe es raíz de 3 menor que si lo conectásemos en triángulo. Como además lo vamos a conectar a 400 voltios, volvemos a dividir por raíz de 3, lo que nos da un total de que dividimos la intensidad, en este caso es de desventaja, el par, por 3. El paso de estrella a triángulo se controla con un temporizador. Esto se realiza cuando el motor alcanza el 75-80% de su velocidad nominal. Entonces el temporizador cambia al triángulo, pero sin que haya un cortocircuito, ¿no? Hay una temporización de entre 30 a 50 milisegundos para que el paso de estrella a triángulo no se solape. ¿Cuáles son sus ventajas? Bueno, también es económico. El par de arranque, la relación par-intensidad es buena. Sus desventajas, pues el par de arranque, como comentaba, se divide entre 3, entonces nos baja ahí un poquito esas prestaciones. Es ideal para máquinas con un par de arranque bajo o máquinas de par variable, como pueden ser bombas o ventiladores. El arrancador suave o arrancador progresivo. Lo que hacemos es aumentar progresivamente la tensión de conexión del motor para lograr una rampa y que el arranque sea suave, como el nombre dice. Podemos controlarlo de dos maneras. Haciendo un control con limitación de corriente, limitamos la corriente a un valor máximo y el par se ve reducido, ¿no? Entonces es ideal ese control para máquinas de par variable, bombas, ventiladores, etc. El otro es controlar el par y reducir la corriente. En este caso sería ideal, optimizamos el par que tenemos de arranque y sería ideal para máquinas de par constante. ¿Cuáles son sus ventajas? Arranque suave y parada ralentizada. Sus desventajas: el precio es más caro que las otras dos soluciones anteriores
y el tiempo de la parada ralentizada es mayor que la parada en rueda libre. El variador de velocidad sería como una especie de evolución del arrancador progresivo. Nos permite un arranque suave y una parada suave, pero además nos permite regular la velocidad del motor en cualquier momento. Eso nos va a servir, una ventaja, nos va a servir para adecuar la velocidad a nuestro proceso de producción, con lo que vamos a tener un ahorro energético. Además, la carga que controle el variador va a tener un coseno de phi próximo a 1, con lo que vamos a mejorar nuestra reactiva de la instalación. La desventaja, al igual que le ocurre con el arrancador progresivo, es un poco más caro que las soluciones tradicionales. Si los temas os parecen interesantes y queréis seguir aprendiendo con nosotros, no dudéis en seguirnos. Hasta luego. Hemos finalizado este tema. Nos vemos en la próxima clase.